Hola, buenos días a quienes nos están viendo en vivo. Bienvenidos a esta transmisión en vivo. En esta ocasión, bueno, como otras transmisiones que hemos hecho dentro de Facebook, en nuestra página de Body Santé, pues tenemos la intención de comunicar temas de nutrición y comunicar temas que nos puedan servir en el lado de ser seres más saludables. Y obviamente, pues para poder comunicar temas e información que venga de primera fuente de profesionales, hoy tengo y me apoyo con invitados que han sido distintos a partir de las transmisiones que hemos hecho, pero hoy tengo el gusto de presentar a una buena amiga, una buena colega y además muy profesional, aunque la vean chavita, es muy profesional, muy dedicada y muy apasionada. Y como vieron en la publicación anterior, bueno, pues ella es Carla Jiménez. No somos tal cual familia, pero como por ahí la nutrición nos une bastante, ¿no? Entonces, nos adoptamos un poco. Así es. Bueno, Carla es nutrióloga por el ITESO. Hoy va por su título oficialmente, entonces está muy emocionada, pero pues ya tiene muchos años de estudio y sobre todo, como les comunicaba yo, dentro de lo que les compartía escrito, tiene esa parte de la experiencia en el lado de la nutrición vegetariana y la nutrición vegana, que por supuesto la experiencia nos permite obtener más allá de solamente la parte pues como científica o más allá de solamente lo que podemos leer, ese gusto por aprender ahora en carne propia y además muchas veces las necesidades de aprender por cuestiones personales y por supuesto ya en tu caso que se van uniendo algunos pacientes que te van pidiendo información en este tema, ¿no? Entonces, bueno, el tema de hoy o lo que vamos a platicar es justamente sobre la nutrición en el vegetarianismo y en el veganismo, porque no son iguales, pero pues regularmente lo unimos y hablamos de sus diferencias y de sus características, principalmente en cuestiones de algunas necesidades nutricionales. Bienvenida, Carla. Muchas ¿Cómo gracias, estás? Liz. Muy bien, contenta de estar aquí. Qué bueno, qué gusto. Espero que se escuche bien. Me pudieran ayudar nada más quienes ya están por ahí, que ya vi que ya hay algunos conectados, que nos ayuden a revisar si se escucha bien, si todo está bien en el audio. Hola Gaby, muy emocionada. Ay, muchas gracias Gaby, qué gusto que nos estás escuchando desde California, desde por allá nos escucha Gaby. Bueno, gracias por comentarnos, entonces sí nos estamos escuchando bien. Voy a comenzar oficialmente con la entrevista. Te voy a pedir, Carla, si me ayudas a presentarte un poco, que la gente te conozca de voz propia. Platícanos. Bueno, yo soy nutrióloga, estudié la licenciatura en Nutrición y Ciencias de los Alimentos, como platicabas en el ITESO. Egresé en diciembre apenas. Llevo pues estos mesecitos ejerciendo en cierta parte un poco más la nutrición comunitaria. Estoy trabajando ahora en San Pancho, en Nayarit, es un pueblo muy pequeñito, pero ahí hay un centro comunitario que se enfoca mucho en los niños de edad escolar. Entonces me ha tocado trabajar un poco la parte de la nutrición con este grupo de chicos, con las mamás, con la comunidad de San Pancho, pero llevo 7 años ya siendo vegetariana. La verdad, 7. Empecé yo a los 15 y pues en realidad fue esa decisión la que me ayudó a encontrar cuál era como mi vocación o cuál era la profesión a la que quería dedicarme. Una cosa llevó a la otra y pues sí, ha sido un caminar muy interesante, esa sería la palabra que pongo, porque al principio pues uno dice, bueno, ya, dejo la carne y punto. Pero tú dices, bueno, ¿y ahora qué? No puedo comer quesadillas toda la vida o no puedo comer tostadas de frijoles. Entonces, pues sí fue ahí empezar a investigar, a leer, como sustituir. Entonces, primero fue como por la necesidad propia, el que fuiste acercándote al tema de la nutrición y luego ya desde el lado más profesional metiéndote a la licenciatura como tal. Sí. ¿Y de qué manera eres vegetariana? Digo, porque ya nos vas a explicar que existen diferentes ramas del vegetarianismo, pero tú sí eres el lacto vegetariana, por lo que escuchaba ahorita que decías de consumir quesadillas. Ajá. Sí, bueno, yo empecé quitando inicialmente todo tipo de carnes. Nada de pescados, mariscos, pollo, era nada más queso y lácteos. Porque el huevo nunca fue como un alimento que yo consumiera tan regularmente. Entonces empecé con esto del lacto-vegetarianismo, que se le puede llamar así. Pero actualmente, por lo mismo de que me moví a San Pancho, que es un lugar muy pequeño, no hay supermercados como tan grandes o con tantas ofertas como aquí en Guadalajara, sí he incorporado un poco el huevo. Entonces ahora
es ovo-lacto-vegetariano. Okay. Platícanos esas ramitas que tiene el vegetarianismo como tal. ¿Cuál es la definición de una persona que es vegetariana, ahorita hablamos del veganismo, y cuáles son las clasificaciones que existen? Perfecto. Un vegetariano, si lo ponemos así tal cual la palabrita, es una persona que no consume ningún tipo de carne animal. Sin embargo, como vemos, pues están ya las definiciones más específicas según cada tipo. Los lactovegetarianos son los que consumen algún tipo de leche o de queso. Los ovo-vegetarianos son los que consumen huevo, nada más, sin consumir lácteos. Y están también los ovo-lacto-vegetarianos, que es nada más cortar consumo de carne, pero consumir otros derivados. Okay. Y hay ahí como otro bonus que sigue ahí como que intrigando un poco, que son los pesetarianos o piscitarianos o algo así le llaman, que son los que no consumen ningún tipo de carne más que pescado. A excepción del pescado. Pero bueno, pescado también es animalito. Exactamente, entonces todavía no se abraza como tal en una ideología de ser vegetariano. Y existe otra ramita que nace más o menos de la misma idea, pero que tiene todavía más enfoque en toda una manera de consumo, que es el veganismo. ¿Cuál es la diferencia entre ser vegetariano y ser vegano? Ahí hay... Tendría que subir tantito la voz. Muy bien. La diferencia entre el vegetarianismo y el veganismo como tal es que el veganismo ya es una postura un poco más filosófica, una postura ética que busca la no explotación de ningún animal. Entonces, además de cortar todos los productos derivados de animales de la dieta, que incluirían en este caso carne, queso, lácteos, huevos, tampoco consumen, por ejemplo, miel, que es también pues, un derivado animal, la miel de abeja. Y también se enfocan mucho en los otros productos de consumo, como la ropa. No usan piel, no usan lana, no usan seda. Hasta entonces, cosméticos, el lado también del shampoo, que luego de repente hay cosas que hacen pruebas en animales. Digamos que ya entonces el veganismo, a lo que voy entendiendo de lo que me platicas, tiene que ver con todo un estilo de consumo y de forma de vivir. O sea, no nada más es lo que consumes vía oral o alimentaria, sino también lo que te untas, vistes y en tu día a día. Exacto. Esa es la diferencia entre uno y otro, pero los dos no consumes alimentos de origen animal, a excepción de que uno es más radical entonces, ¿no? ¿Por qué consideras que últimamente esta manera de vivir, tanto de vegetarianismo como veganismo, ha ido creciendo en la población a nivel mundial? Porque no es algo nuevo. No es algo nuevo, ninguno de los dos, aunque obviamente ha tomado mucha fuerza el veganismo en los últimos años, es algo de hace mucho tiempo. ¿Por qué consideras que ha ido creciendo como esta, pues a lo mejor conciencia o elección? Creo yo que mucho ha tenido que ver la influencia de las redes sociales. Hay muchísima información que está circulando todos los días, tanto en Facebook como en otras redes sociales, y pues muchas veces eso ayuda a que la gente cambie un poco el chip o que se interese un poco más en saber qué hay detrás de sus alimentos, cómo llegó, por ejemplo, ese pollo, esa carne a su plato. Entonces, el enterarse muchas veces crea como este jaloncito de oreja, ¿no? Que dice, bueno, quizás no me gusta lo que estoy viendo o no me gusta de dónde viene. Y pues también muchas artistas y personas del medio pues han declarado abiertamente que son vegetarianas o veganas. Claro. Y creo yo que eso también pues ha influido bastante. Está el lado entonces de mayor información, que obviamente estas entrevistas tienen esa intención, informar, porque definitivamente ahora en Internet, no solamente en las redes sociales, en todo Internet, estamos en una era informática, pero no necesariamente de la mejor fuente, ¿no? Entonces, sí es importante, sí hay que asentarlo desde ahorita, hay requerimientos específicos a los que hay que prestarle atención y obviamente depende de cuál de estas ramitas del vegetarianismo que hemos hablado abraces, ¿no? Porque los requerimientos pueden variar en una persona a otra. Ahora, mucho, y tomas el tema, sí definitivamente tiene que ver con la gente con la que nos estamos influenciando, ¿no? Ahora vemos y se dice, ¿no? Es vegetariano o es vegano, y sobre todo está creciendo una población adolescente que está tomando esta decisión, que de repente es donde entra mucho la preocupación de los padres. Un adolescente o un niño puede ser vegetariano o vegano y no tener algunas deficiencias, puede crecer bien. Esa va a ser una de las preguntas. Platícame, ¿esto es factible? Lo es. De hecho, hay un artículo de la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos que dice que los niños, siempre y cuando se dé un acompañamiento nutricional adecuado, pueden ser vegetarianos sin ningún problema. ¿Desde qué etapa? Desde la etapa escolar.
Sí, en el niño en etapa preescolar y lactancia sí hay que tener un poco más de cuidado, pero niños a partir de la etapa escolar y adolescentes, siempre y cuando se tenga una dieta balanceada. Ahora, si son niños que viven o nacen en una familia vegetariana, de cualquiera de las ramas del vegetarianismo que existen, ellos durante la lactación tendrían que vivir un proceso de introducción a alimentos de origen animal, ¿o no? Se puede llevar, obviamente tomando en cuenta los meses en los que se introduce cada alimento, pero si la familia decide, por ejemplo, introducir huevo, introducir algún tipo de queso, es factible también. Ahora, tomando en cuenta que a la edad en la que se le llama que entra en una alimentación familiar, entraría la alimentación familiar como tal, ¿no? Si la familia es vegetariana, el niño pues puede ser vegetariano. Y obviamente también aquí entra mucho la elección y el respeto a la elección. ¿Un adolescente puede desarrollarse completamente al tener una alimentación vegetariana? Sí. Ahora, una alimentación vegana, que es un poco más estricta, ¿también aplica en un adolescente? Podría aplicar, sin embargo sí hay que ser muy cuidadosos y sí llevar un control como muy de cerca con un nutriólogo, porque la etapa de la adolescencia sabemos que se llevan muchos procesos de desarrollo, todavía de crecimiento, las hormonas siguen ahí haciendo su chamba para terminar de desarrollar pues todo el cuerpo como tiene que ser ya el cuerpo adulto, entonces sí cuidar mucho el consumo de proteínas, de energía, porque en general pues el adolescente está en una etapa muy susceptible, que le dicen una cosa, que si cómo me veo, que si ya me quedo más apretado, que si engordé, que no, entonces sí. Mucho en esa parte que entra al lado también emocional y social, en el que está buscando la aceptación y la pertenencia, ¿no? Pero también hay que reconocer que sus necesidades son muy específicas en torno a calidad alimentaria y también a cantidad alimentaria. Entrando al tema de calidad, ahorita tú tomaste el punto de proteína, ¿no? Que tenía que salir, tenía que ser algo que se tome cuando hablamos de la parte de vegetarianismo o veganismo, porque la mayoría de la gente tiene la angustia de dónde vas a obtener proteína. Aún con toda la información que existe hoy, todavía hay gente, sobre todo considerando abuelos, que pues crecieron en una etapa en donde el huevo era como el wow, la carne era wow, ¿no? Entonces todavía cuando el nieto va y le dice al abuelo que ya no consume carne o que ya no consume huevo, se asustan, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes o qué tan confiables son las fuentes de proteínas vegetales? Esa pregunta creo que es la pregunta del millón. Así cuando alguien se entera que eres vegetariano es como ¿de dónde vas a sacarlo? Proteína. Ajá. Sí, pues bueno, este asunto de las proteínas vegetales siento yo que todavía es un poco polémico, porque se tiene mucho la creencia de que la proteína animal es la mejor y la proteína vegetal es chafísima, ¿no? Sin embargo, esta creencia comienza del hecho de que la proteína animal ya es una proteína completa. Tiene una cadena de aminoácidos que hace que cuando llega al cuerpo, al momento de consumirla, el cuerpo la pueda aprovechar tal cual. Lo que pasa con la proteína vegetal es que tiene solamente pedacitos de cadenas y por eso mucha gente dice, ay no, pues si solo es un pedazo de proteína no me va a ayudar. Sin embargo, cuando una persona vegetariana aprende a complementar un pedacito de una cadena que le provee un alimento con otro pedacito de cadena que le da otro, se puede obtener una proteína que es de la misma calidad o que es igual de absorbible en el cuerpo. Y pues bueno, la combinación de oro para el vegetariano es un cereal, por ejemplo una tortilla, pan, arroz, avena, con una leguminosa, que en este caso lentejas, frijoles, garbanzos. Esa combinación cereal-leguminosa es la que le va a ayudar al cuerpo a tener los aminoácidos completos para que la proteína se pueda absorber. Formar una proteína de alto valor biológico, que sería lo que estamos buscando para que pueda ser más aprovechable. Y por supuesto aquí si escucharon, si teníamos que formar una cadenita completa que tuvieran todos esos vagoncitos, les podríamos llamar, vagoncitos de un tren de proteína, la variedad forma una de las características más importantes en una dieta, tanto vegetariana como una dieta vegana. Jugar con los diferentes tipos de alimentos, o sea, sí, los grupos introducirlos, pero además ser muy variado en ellos. No siempre tortilla con frijoles, o no siempre tortilla y lenteja, o sea, cambiar de repente la tortilla, que de repente sea quinoa, que de repente sea arroz, que de repente sea
¿cuál pudiera aplicar? Amaranto, ¿sí? Jugar saladas, con él. Tostadas. Para poder obtener todos los aminoácidos y ahora sí formar una cadena que pueda ser una proteína de alto valor biológico. Ahora, en cuestión de, eso es como para que pueda ser absorbible y que pueda ser favorecedora a mayor escala al cuerpo. Pero existen hoy en día, o se divulga mucho, en cuestión de que sí hay alimentos de origen vegetal que tienen proteínas completas, que tienen proteínas de alto valor biológico, ¿no? De ahí ha sido tan nombrable algunos alimentos como hablábamos ahorita, la quinoa, ¿sí? ¿Es cierto esto? ¿Aplica o no? ¿O hay que seguir combinando cuando incluimos este tipo de alimentos? Sí, considero yo que sí es necesaria la combinación. Porque, por ejemplo, la quinoa, que se sabe que tiene también un aporte proteico importante, sigue teniendo más carbohidratos. Entonces siempre es deseable el meterle variedad, el no enfrascarnos solo con un alimento, porque sí nos puede llevar a un desbalance. A un desequilibrio. Sí. Ahora, también en cuestión de cantidades de los aminoácidos, muchas de estas proteínas que pues, fuentes de origen vegetal no las tienen en cantidad, o sea, a lo mejor tienen todos los aminoácidos, pero no es la cantidad. Entonces, por eso hay que irlo variando para que pueda favorecer a generar una proteína de alto valor biológico. Pero puedes obtener la proteína entonces de una alimentación vegetariana o vegana sin ningún problema, considerándolo también en una etapa de adolescencia o niñez, ¿correcto? Sí, sí. Pero sí entonces acompañado de un profesional. Sí. Ahora, si tú naciste en una familia que sí consume carne, que sí consume pescado, que consume huevo y decides o tomas la decisión, sea por la razón que sea, ¿sí? ¿Cómo debes vivir esa transición del consumo de alimentos de origen animal al ser vegetariano o ser vegano? Lo voy a platicar un poco de mi experiencia, Por porque favor. En mi familia pues todo el mundo come, bueno, no digo carnívoros, pero omnívoros, ¿no? Porque comen pescado, puerco, de todo. Entonces al principio era muy chistoso porque yo vivía de las guarniciones que se hacían a la hora de comer, ¿no? Se hacían, no sé, carne molida con verduras y al lado le ponían ensalada, pues bueno, ahora la ensalada era mi plato fuerte y ya yo le metía queso o cacahuates o lo que fuera. Entonces sí era como ir sin cortarles a ellos el consumo, pero sin que ellos me regresaran otra vez a es lo único que hay, esto tienes que comer. Entonces sí fue un poco el comenzar a trabajar un poco de manera progresiva y pues actualmente, aunque mi familia por ejemplo no es vegetariana, sí incorpora ya muchos alimentos o platillos vegetarianos en el menú de la semana. No sé, si cocinamos 5 días, 2 o 3 ya son con algo de queso o con algo de frijoles. Y en realidad creo yo que la dieta del mexicano se presta mucho para consumir platillos sin carne de manera regular y como un platillo fuerte, sustancioso, porque pues tenemos muchísima disponibilidad de frutas y verduras frescas, de frijoles, de cereales también. Entonces, por ejemplo, un chile relleno, que normalmente... Se te hizo agua la boca, ya te vi. Sí. Un chile relleno, por ejemplo, en mi casa no los capean por este asunto de que no consumimos tantos fritos, pero hay quien le pone huevo, se vale también de vez en cuando. Pero en vez de rellenarlo de carne molida, lo podemos rellenar de frijoles o de queso panela o de cualquier cosa, con el caldillo de jitomate y arroz. Y ya ahí estás poniendo verduras, estás metiendo leguminosas si pusiste frijol o panela, que es ya la proteína, y el cereal, ¿no? Con el arroz. Entonces ya es un platillo completo que un mexicano se puede preparar o comprar en algún lugar. Pero esta transición tiene que irse viviendo como ir eliminando poco a poco, o puede ser como de, ok, yo decidí que ya no como carne y el siguiente día y toda la semana ya no comí carne. Eso sí es una decisión bien personal. Creo yo que hay personas a las que se nos hace más fácil cortar de tajo, porque si no nos quedamos ahí atascadas en el proceso, y hay a quien se le facilita mucho más ir quitando de poco a poco. He tenido pacientes que inicialmente quitan carne roja, después quitan pollo y por último pescados y mariscos, por cuestión de practicidad o por cuestión como de ir aprendiendo poco a poco. Entonces sí, ahí la verdad es que depende de la persona. ¿Qué sería lo principal que debes de ir monitoreando a lo largo de esta transición? En cuestión de ver si te está cayendo bien, si no, si lo estás haciendo correctamente, ¿cómo qué síntomas pueden estarte marcando que tu cuerpo tiene algún requerimiento al descubierto al hacer esta transición o cambio? Muchas veces las señales como más tempranas es el dolor de cabeza, el mal humor,
el sentirte un poco como sin energía, o por ejemplo, si no estabas acostumbrado a las leguminosas y de repente decides hacer el cambio y consumirlas, pues sí es una inflamación muy molesta. Entonces sí, hay como pequeñas cosas que hay que ir observando. Y creo yo que con todos los alimentos, ¿no? Hay personas a las que ciertas cosas las inflaman, ciertas cosas les caen bien. Entonces sí es ir escuchando al cuerpo, ir viendo cómo te vas sintiendo y las señales. Y en todo momento, esto es algo bien importante, todo cambio de alimentación que hagas, sea que tú simplemente quieras empezar a comer mejor, ir escuchando a tu organismo. El cuerpo es muy sabio y además es muy comunicador, pero lamentablemente nosotros a veces no sabemos cómo escucharlo o interpretar sus mensajes, pero siempre es importante que ante un cambio de alimentación vayas viendo cómo te sientes, si la energía está bien, si estás rindiendo igual en tus labores o no, porque toda síntoma puede ser una alerta del cuerpo de que algo nos está faltando. Ahora, hablando de faltas en cuestión de alimentos o en cuestión de micronutrientes, ¿cuáles son los micronutrientes a los que tendríamos que hacer más énfasis en cuidar cuando eres vegetariano? Vamos a hablar ahorita del vegetariano y ahorita vamos a entrar un poco más de lleno al lado del veganismo, que por supuesto al ser un poquito más radical hay requerimientos más específicos. Pero ¿cuáles es cuando eres vegetariano? Yo consideraría que los más importantes, obviamente todos lo son, pero los foquitos rojos que hay que tener más en cuenta serían 3. El de la proteína, que ya lo platicamos un poco, e incluiría también el calcio y el hierro. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos acostumbrados a que el calcio venga de la leche y el hierro venga de la carne, pero en realidad actualmente podemos encontrar muchos alimentos de origen vegetal que nos aportan ambas cosas. Si por ejemplo se corta el consumo de leche y se opta por el consumo de alguna leche vegetal, no nos va a aportar la misma proteína, es importante decirlo. La única que lo aporta es la de soya, porque es de leguminosa, pero la de almendras, por ejemplo, o la de coco, o la de arroz, que muchas veces ya vienen en cartón, tienen menos proteína, pero vienen fortificadas con calcio. Entonces esa puede ser una opción para suplir el calcio, o también, por ejemplo, en el ajonjolí, que es rico en calcio, o en algunas verduras de hoja verde también podemos encontrar algo de calcio. Y el hierro lo podemos encontrar en las leguminosas y también en las verduras de hoja verde. La diferencia entre el hierro que viene en la carne y el hierro de origen vegetal es que yo lo pongo así en comparación. El hierro de la carne es como si fuera un adulto que ya sabe qué es lo que quiere y no se deja influenciar y va derechito a lo que va. Cuando uno come el hierro se llama, entra directamente y las células lo pueden aprovechar. El hierro es muy importante para la salud de la sangre. Pero el hierro vegetal, que es el hierro no es como un hierro adolescente que se deja influenciar por las personas que están alrededor, ¿no? Entonces, si quiere llegar a la célula, pero ya llegó otro micronutriente, como que se va para allá y ya no llega a la célula. Entonces, para encaminar a ese hierro adolescente, lo que se puede hacer, que es lo más recomendable, es acompañarlo con vitamina C. Entonces, por ejemplo, si tú te haces una ensalada de espinacas que tienen hierro y le pones fresas o le exprimes limón, ya le estás poniendo ahí un poco de vitamina C que lo va a hacer más asimilable y va a llegar directito a donde tiene que llegar. Eso es para mejorar entonces la biodisponibilidad, la absorción del hierro a partir de los vegetales. Recuerden que hay que tomar alguna fuente que tenga vitamina C o bien en algunos casos hasta suplementarla, ¿no? Ahora, pero en el caso del calcio, ¿qué tal es la biodisponibilidad del calcio a partir de las semillas o a partir de, por ejemplo, hablabas del ajonjolí? ¿Su biodisponibilidad es igual? Es también inferior a la del calcio animal. Y sí es importante cuidarlo porque por esta misma razón habría que consumir un poco más. Y también el calcio tiene maneras de hacerse más absorbible, que es a través de la luz del sol. Entonces la vitamina D, que es la que se sintetiza con la luz del sol, pues simplemente hay que ir un ratito a solearse. Y a Carla le va muy bien porque pues vive en una playa hermosa de la zona de Jalisco. ¿Es Jalisco? ¿Corresponde a Jalisco ya pues entre justo Nayarit? El bordecito estamos ya en Nayarit. Ah, bueno, pero a ella le va muy fácil. Pero bueno, no nos podemos quejar. En Guadalajara también hay muy buenas fuentes de sol. Hay que salirnos en horas oportunas para poder sintetizar entonces la vitamina D y favorecer a la absorción del calcio. Ahora, en algunos de los minerales hay competencias. Así es. ¿Cómo podemos hablar de esas competencias? Porque cuando se trata de absorber, hay algunos que compiten. ¿Cómo podemos mejorar o poder estar seguros de que estamos absorbiendo o asimilando algunos? De hecho, nuestros compañeros calcio y hierro traen pique, pleito casado. Entonces sí es bien importante definir
momentos o platillos en los que preferimos consumir calcio o preferimos consumir hierro, porque ellos sí compiten como por llegar y ser absorbidos, y llega un momento en el que se anulen el uno al otro. Esto pasa también con los multivitamínicos. Vemos ya los frasquitos que nos venden las tabletas y te viene así la lista, la ¿no? lista de completa, todas las vitaminas y todo, pero muchas veces pasa eso, uno inhibe al otro y al final se terminan absorbiendo 3 o 4 de la lista de 10, 20 vitaminas. Yo cuando les explico esto a los pacientes les digo que ellos son unos compañeros de trabajo que como que no se llevan muy bien, pero lamentablemente comparten el mismo cajón de estacionamiento, ¿no? Entonces, a ver quién llega primero, y por eso es importante separarlos, o bien decidir, ok, en la tarde entonces me voy a enfatizar a que la comida sea más alta en hierro, o en la mañana me voy a asegurar absorber el calcio. Sobre todo además porque hay muchas fuentes que de repente analizas la cantidad de calcio y hierro que tienen y son buenas cantidades, pero tienen las dos, ¿no? Entonces ahí es donde dices, bueno, a lo mejor de aquí voy a obtener más bien el hierro y separarlos, y cuando sea el hierro, pues hacer esa conjugación con la parte de la vitamina C para que pueda ser más absorbible, ¿no? Entonces ya se saben algo muy importante con el lado del calcio, con el lado del hierro, no se llevan bien en cuestión de poderse absorber y hay que separarlos. Y esto simplemente, ¿con cuánto tiempo de separación es que podríamos? Pues puede ser de una comida a otra, que sean unas 2-3 horas de separación. Pienso yo que con eso la digestión. Y entra otro punto muy importante, porque hoy en día hay mucho consumo de café y hay mucho consumo de tés. Y también estos tienen algo que ver ahí en dejar absorber o no algunos de los micronutrientes. A ver, platícanos de eso. Sí, pues muchas veces las sustancias fitoactivas que contienen, por ejemplo, la cafeína, algunos tipos de antioxidantes en el té, también pueden ahí inhibir un poco la absorción de los nutrimentos. Entonces, pues sí, si vamos a consumir té o café, intentar hacerlo o un tiempo después, 1 o 2 horas después, o 1 o 2 horas antes. Así que bueno, esto no nada más, vamos a hacer un paréntesis, para la gente que luego dices que yo me tomo un café con leche, bueno, ahí no estás absorbiendo el calcio que podrías estar absorbiendo de tu leche, ¿sí? En realidad eso es importante porque pues hay que tomar en cuenta lo que nos estamos favoreciendo del alimento en el momento en el que lo estamos consumiendo. Bien, ahora sí, vamos al lado del veganismo, ¿sí? ¿Cuáles son los requerimientos que corren más riesgo de cubrirse cuando decide ser vegano? En realidad, si la persona vegana tiene una alimentación que varía entre muchas frutas, muchas verduras, consume cantidades adecuadas de leguminosas, de cereales, de oleaginosas, por ejemplo, que les llamamos frutos secos también, nueces, almendras, pistaches, nueces de la India. En realidad, los aportes de proteína y de la mayoría de las vitaminas y minerales se pueden cubrir. Sin embargo, en la dieta vegana sí hay una vitamina que no se puede obtener de fuentes vegetales, que es la vitamina B12. Entonces, esa sí es bien importante mantener un control y suplementar con ¿De qué fuente tabletas. viene normalmente la vitamina B12? Normalmente la encontramos en los alimentos de origen animal. Entonces, por eso es que no va a haber, ¿sí? Así es. Ahora, ¿hay alguna información que hoy en día nos renombra que hay algunas cosas como el alga espirulina, como la levadura nutricional que pueden aportar B12? Aquí voy a meter un poquito yo mi cuchara, sí pueden aportarlo, pero la absorción no necesariamente ocurre. Entonces, si aunque estés consumiendo la B12 a partir de la levadura o de la espirulina, es importante que si eres vegano consumas un suplemento. ¿Cuál es el mejor tipo de suplemento en torno a la B12? Se puede encontrar fácilmente en tabletas, aunque algo que es bien importante decir también es que la tableta normalmente contiene mucha más cantidad de la que se necesita al día. La cantidad recomendada al día es de 2 microgramos, que es poquito. Es poquitito, pero es bien importante, y las tabletas vienen de 500 microgramos. ¿Y sería entonces tomarlo al día? ¿O puede ser tomarlo solo el fin de semana o una vez? Se puede hacer una toma de 1 o 2 veces al mes. O, por ejemplo, una vez conocí a un doctor vegano que lo que recomendaba era una tabletita, machacarla y espolvorearla en la comida de toda la familia. Entonces ya ahí estás aportando distribuyéndole a todos, alimento enriquecido sin que llegue toda la dosis. Porque como es parte de las vitaminas del complejo B, un exceso puede provocar acné. No es tóxica para el cuerpo porque no se queda, se desecha vía orina. Sin embargo, sí
sí puede causar. Y pueden echar la culpa a los cacahuates que a lo mejor se están comiendo, ¿no? Y los pobres no tienen nada que ver, capaz que nada más era que había un exceso. Ahora, ¿qué funciones tiene la vitamina del complejo B, principalmente la B12, en el cuerpo humano? ¿Por qué sería tan importante o por qué sería muy trascendental el hecho de tener una deficiencia? Nos ayuda mucho a la salud neurológica y por lo tanto a los músculos, como en la salud neuromuscular, tiene mucho que ver con las conexiones neurológicas. Entonces ha habido casos de deficiencias ya muy graves, muy crónicas, en las que se llega a tener un padecimiento que se llama ataraxia, que es que la persona ya no puede controlar sus movimientos. Claro que es algo ya muy crónico, pero pues es deseable que la persona no se acerque ni siquiera al riesgo de padecerla. Y también se asocia un poco con un tipo de anemia, que es que los glóbulos rojos no tienen el tamaño adecuado, son más grandes y no están funcionando bien, que es la anemia megaloblástica. No es la anemia ferropénica, no lo vas a ver si sacas a lo mejor tus niveles en cuestión de hemoglobina, sino que lo vas a ver más bien evaluándolo con el volumen corpuscular. Así es, pero esto es en un estudio de sangre, ¿sí? O sea, sí lo puedes evaluar ahí, pero no es una anemia a partir de deficiencia de hierro, sino de complejo B, ¿sí? Que obviamente, si hablábamos que es importante el hierro, también puede haberla, ¿no? Sí. De hecho, hay casos en donde se conjugan y a veces están los dos tipos de anemia o los dos tipos de deficiencia, pero eso también es importante, evaluar el tamaño que tienen, o sea, no solamente es la cantidad, sino el tamaño que tienen y puede estar asociado a una deficiencia de principalmente B12. En cuestión de suplementación existe la manera más biodisponible o fácil de encontrarlo es como la cianocobalamina. Entonces existe una gran cantidad, lo puedes encontrar de hecho en cualquier farmacia, no solamente en tiendas especializadas, y es importante consumirse en personas que son veganas principalmente, ¿sí? Si son vegetarianas y si consumen algo de huevo o lácteo, no está tan necesario. No ¿sí? es tan indispensable, digámoslo así, pero sí evaluarlo a partir de algunos síntomas o analizar en sus estudios si hay alguna deficiencia de esto o no, ¿sí? Bueno, eso es en el lado ya del veganismo. Ahora, tú que lo has vivido en carne propia, ¿por qué tomar la decisión de algunas personas de ser vegetarianas o ser veganas? O sea, sin intención de influenciar o de asustar a la gente, ¿por qué está viendo o por qué tomar esta decisión? ¿Tú por qué lo hiciste? Yo inicialmente lo hice, he de confesar, por influencia de un amigo. Sin embargo, yo convivir tanto con él y también ver de cerca su cambio y acercarme a las personas que también eran de su círculo de personas vegetarianas, me ayudó a informarme un poco más. Me empezaban a enviar artículos o estos videos de la crueldad muy fuertes. Entonces como que eso sí me hizo mucho el cambio y era como, uy, pues no me gustan las corridas de toros y voy y digo que no me gustan, pero después salgo y voy por unos tacos de bistec. Entonces como que ahí me empezó a hacer un poco el choque. Yo creo que mucho de lo que está pasando es eso, ¿no? Sí. O sea, es el lado como de ser un poco más pues conscientes con nuestro medio ambiente, con los animales, y es a donde nos está llevando. Sin el hecho de satanizar a la gente que sí consumimos carne, porque ahí entro yo, o que sí consumimos pescado, pero obviamente creo que es importante también, tanto a nivel del impacto ambiental que tenemos al ser consumidores de estas fuentes, como también, por supuesto, en cuestiones de salud, algunos días al menos, si tú eres de los que sí consume algunas fuentes de carne, hacer la prueba, ¿no? Y ver cómo te sientes al bajar este consumo, porque no es tan indispensable. Quiero regresarme un poquito, Carla, si me permites, al tema del lado de las proteínas, que es como el que más miedo genera, ¿no? ¿Cuánta proteína necesita una persona? Yo veía que ayer publicaste ese tema y se me hizo muy interesante para nombrarlo ahora. ¿Cuánta proteína necesita una persona? La recomendación promedio, y hay estudios que nos dicen cosas diferentes, pero la mayoría coinciden en que una persona sana, que hace ejercicio moderado, que vive una vida normal, tiene que consumir en promedio entre 0.8 y 1.2 gramos de proteína por cada kilo que pesa. En mi caso, por ejemplo, que peso alrededor de 58 kilos, pues tendrían que ser también unos 58 gramos, entre 55 y 60 gramos de proteína, que si lo traducimos a alimentos en realidad no es
tanto. No, porque luego como hay muchas dietas que promueven en gran medida el consumo de proteína, o bien se ha hablado mucho de las ventajas de la proteína, de hecho de los macronutrientes creo yo que es de los más gloriados, ¿no? Y de los que menos miedo genera, porque es como, no, si consumes mucho hidrato de carbono, engordas, ¿no? Y grasa ni se diga, ¿no? Y grasa también súper satanizada, pero la proteína como que no, ¿no? Pero también excedernos en la proteína no genera nada bueno para el cuerpo, o sea, vienen desde problemas renales, pero también tomar en cuenta que se puede formar una reserva de grasa a partir de un exceso de proteína, porque no deja de ser una fuente de energía, ¿sí? Entonces, no hay que exceder en ella, no es demasiada la demanda tampoco que tenemos, porque hablaba Carla, por ejemplo, de ella pueden ser 58 gramos. Haciendo una actividad normal, irse al parque, correr, trotar, o a lo mejor de repente hacer algo de actividad en el gimnasio, no se requiere tanto. Y 58 gramos, aquí cabe resaltar, no son 58 gramos de carne en el caso, ¿no? Porque proteína no necesariamente es carne. Y la carne no es 100% solo proteína. Entonces eso es importante. Y para esto, si tú estás haciendo una transición de que sí comías carne o no, o quieres asegurarte de estar consumiendo lo que necesitas, es importante acudir con un profesional de la nutrición. Y por supuesto hay profesionales que por experiencia a lo mejor pueden orientarte un poco más en el lado del vegetarianismo o del veganismo, y por supuesto vemos otros que a lo mejor más por el lado de la ciencia, todo lo que hemos leído, la experiencia con pacientes, podemos acompañarte también en esto. Casi se nos acaba el tiempo, voy a revisar rápidamente si hay alguna pregunta específicamente que tengan por aquí. Dice, yo he llegado a pensar cambiar porque me impacta cómo matan a los animalitos. Definitivamente sí. Pero dice, pero sinceramente me encanta la carne, ¿no? Bueno, entonces a lo mejor ahí poco a poco también se puede. Haz los lunes sin carne, hay un movimiento a nivel internacional de los lunes sin carne, ve haciendo la prueba y luego poco a poco vas como retirándola, o bien decides quedarte 2 días sin carne y otros cuantos con sí, ¿no? Sí, el movimiento del lunes sin carne se me hace padrísimo. De hecho hay muchos hashtags, me ha tocado ver, y hay gente que comparte las recetas que prepara o cosas así. Entonces, aparte que te mueve la creatividad, ¿no? Sí. O sea, es como salirte del típico guisado o de lo que siempre haces para poder meter otro tipo de platillos a la alimentación de la familia, porque eso es algo bonito. Sí. Puedes hacerlo como un movimiento familiar y que a lo mejor uno investigue una receta y el lunes lo realice. Ahora hay una pregunta que me gusta que dice, ¿ser vegetariano o vegano garantiza estar delgado o saludable? Híjole. Está buena. Sí, eso sí. Muchas veces las personas dicen, me voy a hacer vegetariano para bajar de peso. Sin embargo, no es tan sencillo, porque pues dices, bueno, sí, es que comen muchas verduras y muchas frutas, pero las frutas y las verduras no lo son todo. Entonces, me ha tocado pacientes vegetarianos, por ejemplo, que me dicen, oye, es que ahora estoy más gordito que cuando comía carne, ¿qué está pasando? Y es porque muchas veces quitan la carne, pero meten, pues como decíamos, ¿no? Quesadillas, papitas a la francesa y un montón de pasta y pan, y creen que con eso se está sustituyendo, pero en realidad no es por ahí. Sí hay que balancear, obviamente, entonces toda dieta balanceada, sea con carne o sea sin carne, nos va a ayudar a estar saludables. Y en un peso más. Y en un peso saludable. Pero no es garantía. No es garantía, definitivamente no. De hecho, una vez escuchaba que luego pues se vuelve uno hariniano en lugar de vegetariano, no es pura harina. Y es cierto, de hecho por ahí me encanta esa definición que ahora utilizan más bien, que es una alimentación a base de plantas. O sea, sí, no es solamente quitar la carne, sino introducir más verduras, introducir más frutas. La variedad es algo muy importante para lograr que no nos estemos teniendo deficiencia siempre, pero más todavía en alguien que tiene este tipo de alimentación. Y por supuesto lograr cubrir tus requerimientos, que hay que buscar conocerlos. La mayoría de la gente no estamos tan conectados a veces con nuestro cuerpo y por eso instintivamente no logramos reconocer nuestros requerimientos. Ahí es cuando entra la ciencia de la nutrición, en donde personalizamos y escuchamos esas necesidades y te enseñamos a reconocerlas, que creo que es importante. Ahora, también hay ahorita hay muchos en los centros comerciales, en el supermercado, en tiendas en línea, productos con el logotipo o el sello de ser vegetarianos. No todos son garantía de que son alimentos saludables, ¿sí? Son cosas diferentes, o no porque diga vegano es saludable, hay que ver más allá de la calidad, los ingredientes. Lo que siempre se recomienda para toda persona en el lado nutricional continúa siendo para el lado del vegetarianismo, veganismo, nada más acentuando esas necesidades. Aquí
el ejemplo que yo doy a veces es como, bueno, todos conocemos este refresco horripilante color negro que nos tiene hasta acá los nutriólogos y es vegano. O estas galletitas de chocolate con relleno blanquito que sumerges en leche, que son terribles, no tienen nada, pero son veganas porque no tienen nada de origen animal. Y eso pero no quiere decir que son saludables. No son saludables, sí, no es garantía, pero puede ser una buena forma de meter más fruta y verdura y es por eso que, bueno, pues se puede considerar un poquito más saludable que otras, pero también se puede comer bien en el lado de cuando incluyes alimentos de origen animal. Veo entonces, Vamos entonces ya despidiéndonos del programa. Dice, ¿será que en algún problema de articulaciones funciona mejor ser vegano? Habría que revisar todo el expediente. Sí, en realidad. Mira, muchas veces en el lado de lo que sí funciona al ser vegano o vegetariano es que algo muy específico es que disminuyes la cantidad de grasas saturadas, porque las principales fuentes de grasas saturadas son las carnes, ¿sí? Entonces, esto a veces favorece obviamente en cuestiones de inflamación y a lo mejor ahí pudiera estar relacionado, pero no lo hagas de esa manera. O sea, el hecho de elegir ser vegano o ser vegetariano tiene que ser una decisión tomada desde acá, tomándolo en realidad, considerando que va a ser un cambio de vida, porque sí es un cambio de vida completo y no lo hagas nada más por el miedo o no. O sea, tómalo desde el lado de ser consciente, quiero comer de esa forma todos los días de mi vida o no. Sí. Y bueno, también se vale que quien no se sienta a gusto después decida regresar a otro tipo de alimentación. Eso no fue lo mío. Ser flexibles y de ir buscando lo que es mejor para cada uno. Sí, algo que puedo ahí agregar es que muchas veces las personas que tienen problemas de gota, que es esta cristalización de ácido úrico en las articulaciones, no sé exactamente si es el caso o no. Si es el caso de Sonia. Sin embargo, sí se recomienda disminuir el consumo de carne en pacientes que tienen este padecimiento. El ácido úrico. Así es. Y pues sí, notan mucha mejoría. Sí. Hay que analizar, como dice Carla, todo el expediente, porque cada ser humano somos diferentes, pero obviamente queremos darles la información de lo básico. De lo contrario, si tienen más preguntas, bueno, pues acérquense a un profesional. Les recomiendo mucho a Carla en el lado de la nutrición. Y pues, Carla, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a quienes estuvieron en la transmisión. Nos vemos pronto en otra transmisión en vivo. Hay temas muy interesantes y así como Carla, muchos otros entrevistados que van a aportar gran cantidad y sobre todo calidad de información a esta parte o a esta nueva sección. Muchas gracias por estar acá. Que tengan bonito día. Según yo compré.